Muy buenos días. Este no es el momento ni el lugar para dar una gran conferencia, porque ustedes ya tienen un programa nutrido de conferencias y cosas hoy y creo que mañana también. Mi propósito es simplemente inaugurar esta conferencia con algunas preguntas. Y mirando los gráficos que me hicieron llegar, ¿no? Hay una pregunta que surge inmediatamente y es, ¿la modernidad automáticamente genera la formalización, sí o no? ¿O hay que forzar con medidas específicas? Eso yo creo que es el tema central de esta disyuntiva, ¿no? Y claro, hay muchas correlaciones y cosas absolutamente claras de que cuanto mayor es el ingreso por habitante, menor es la formalidad, cuanto mejor es el sistema educativo, menor es la informalidad, cuanto más formales son las empresas, mejor es el crédito que pueden conseguir. Todo eso es bastante obvio. La pregunta es, ¿vale la pena forzar o no? O solito, si tenemos una economía pujante, la formalización va a desaparecer. La informalidad va a desaparecer. Bueno, yo creo que hay una cosa que es absolutamente clara, sin tratar de contestar esa pregunta, y es que lo fundamental es aumentar los ingresos sobre una base ancha. Eso es lo fundamental. O sea, lo que necesitamos aquí es aumentar el ingreso por habitante, pero tenerlo distribuido de una manera tal que no haya una informalidad que surge de la disparidad entre una economía muy moderna arriba y un montón de empresas pequeñas y de empresarios abajo. Cuanto más podemos acercar esa distancia, menor será el incentivo a la formalidad. Entonces la pregunta para empezar, diría yo, es ¿cómo hacemos para que la economía crezca más y cómo hacemos para que este crecimiento se distribuya mejor? Es para simplificar las cosas al máximo. Bueno, yo creo que para que una economía crezca se necesitan muchas cosas, pero en términos hiper simples, necesitamos inversión. Cuanto más alta sea la inversión, siempre y cuando sea en inversiones productivas, que la relación capital-producto sea favorable, entonces tendremos más crecimiento. Y eso lo hemos tenido desde en los últimos 20 años, en cifras redondas. Lo único que ha ido pasando es que en los últimos 4 años, la relación de inversión-producto ha tendido a bajar, ¿no? Estamos hoy en 26-27% del producto, inversión bruta, y estábamos en 29-30%. Entonces, ¿qué debemos hacer para recuperar el nivel de inversión? Bueno, hay respuestas obvias, infraestructura, pero tiene que ser infraestructura útil, ¿no? Y infraestructura, estábamos hace 15 años en 3% del producto, hoy estamos en 5 o 6, ¿no? Y de repente deberíamos estar en más, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Ahora, ¿cómo se financia la infraestructura? Eso es todo un tema que se debate todos los días, ¿no?
APPs, obra pública, inversión privada pura. Aquí tenemos todas las fórmulas. Este es el país de América Latina más imaginativo en esos temas. Pero no olvidemos que, aunque sea iniciativa privada, hay un componente público grande. Aún en las concesiones, en las iniciativas privadas, hay una parte muy grande que viene del sector público o del público, no solo del sector público, sino del público. Si vemos, por ejemplo, el ducto de gas al sur, ¿no? Como está el contrato en este momento, habría una alza de tarifas eléctricas a los usuarios no industriales del orden de 20% para financiar el equity del tubo. Eso es altísimo, ¿no? Entonces es algo que hay que pensarlo bien. Bueno, una cosa, infraestructura. Y yo creo que ahí tenemos el camino abierto. Lo que nos falta es organización. En agua y saneamiento, que es un tema que ustedes saben que a mí me preocupa mucho, la desorganización del sector es realmente pasmosa, ¿no? Y tenemos que introducir nuevas formas de trabajar. Y la mejor prueba de eso es que los sitios, las ciudades que menos agua y saneamiento tienen en el Perú son las ciudades que están al lado de los grandes ríos amazónicos, donde hay agua en cantidad, pero la gente no tiene agua. Entonces eso es un síntoma clarísimo de pésima organización. Bueno, segundo, para crecer necesitamos divisas. La gente se olvida de eso, pero hay que importar pues los Komatsus, los Caterpillars, las plantas, las fábricas, los productos químicos intermedios, etc. Y para eso necesitamos dólares, o yenes, o euros, o lo que sea, ¿no? No solo fabricarlos aquí en una planta de billetes falsos. Necesitamos realmente divisas. Y para eso estamos en este momento un poquito atracados, digamos, en lo que es exportaciones no tradicionales, estamos galopando, pero el sector público también tiene que ayudar. Hay que terminar los proyectos de riego, limpiar canales. El sistema de irrigación en el Perú es ineficiente, está mucho mejor de lo que estaba, pero siempre hablamos de nuevos proyectos y hay proyectos existentes cuya eficiencia podría mejorar 15-20% simplemente con mejor mantenimiento. Y luego tenemos el tema minero, ¿no? El tema minero, que es espinoso, no solo en el Perú, pero en todo el mundo. Para darles una idea, el 1 de enero, que es en unas semanitas nomás, en Indonesia, en teoría, se va a prohibir la exportación de concentrados y minerales crudos, porque el gobierno de Indonesia quiere que fabriquen ahí, o sea, que tengan las fundiciones ahí, y sobre todo en aluminio, ¿no? O sea, hoy exportan bauxita en piedritas, y ellos quieren que pongan refinerías de alúmina, ¿no? Y las empresas no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a parar Indonesia? Bueno, Indonesia está por allá, no nos preocupa tanto, pero deberíamos pensar aquí en el Perú qué podemos hacer, ¿no? Y la verdad es que somos en algunos productos minero-metálicos el productor más eficiente del mundo hoy. Cobre.
el costo en efectivo de una libra de cobre para las grandes minas en el Perú es $1.25. El mismo costo en Chile es $1.90. Y las lindas minas en el mundo se están acabando. O sea, las minas de acceso fácil, de leyes buenas, digamos 1% sería una ley muy buena hoy, ¿no? Y entonces la gente de esa industria está desesperada buscando nuevas minas. Por ejemplo, tenemos en Arizona una nueva mina que está en construcción en este momento, se llama Resolución. Es una mina que va a estar a 2 millas debajo de la superficie, o sea, 3 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Se va a hacer una tecnología que se llama block caving, donde se cortan cubos de mineral y caen a una caverna y se deshacen y se eleva todo arriba. Pero parece bonito ambientalmente, pero es bien complicado el proyecto porque necesita cantidades industriales de agua, ¿no? Pero eso muestra la desesperación que hay en el mundo para encontrar buenos materiales. Mientras que aquí nosotros estamos sentados sobre varios proyectos que son buenos, no sobresalientes, pero buenos, o sea, con leyes de mineral de 0,5, 0,6, pero que están sentados porque no estamos definiendo bien con la comunidad cómo vamos a arreglar con ellos y tampoco estamos definiendo con el promotor del proyecto cómo es la parte económica. Tenemos que hacerlo porque si no, en 4 o 5 años, cuando los volúmenes de las minas existentes empiecen a bajar, los billetes verdes se van a acabar. O sea, es así de sencillo. Tenemos que realmente empezar a pensar en eso. 3, siempre hablando de las divisas. Turismo, ¿no? Ya hablamos un poquito de agroindustria, un poquito de minería, turismo. Y yo viajo por todo el Perú y todo el mundo quiere lo mismo. Quieren ser distrito, número 1. Quieren un hospital A1, no sé qué, ¿no? Obviamente quieren un buen colegio, ¿no? Y quieren que sea parte de un circuito turístico. Y la verdad es que son de un optimismo tremendo, ¿no? Porque uno dice ahí, bueno, ¿por qué voy a traer turistas aquí, ¿no? Hay basura, está todo un poquito desordenado, está a 7 horas del sitio más cercano, etcétera. Pero algo sí podemos hacer en turismo. Y nuevamente es un tema de organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Circuito del Norte. Circuito del Norte, o sea, la Huaca del Sol y de la Luna, el Museo de Zipán, Cuelap, Chachapoyas, pero tenemos que organizarnos, porque por carretera ir de Chiclayo a Chachapoyas pues son horas y horas, ¿no? Dicen en 6 horas llegamos, mentira, ¿no? Es 8 o 9 horas mínimo, ¿no? Entonces, o arreglamos el aeropuerto en Chachapoyas o ponemos un aeropuerto en El Milagro, pero ¿cómo se va a hacer? Tiene que haber una ruta para que las damas norteamericanas interesadas en estas cosas, o europeas, o que cazadoras de mariposas, o con sus libros de ruinas, pasen un rato ameno, ¿no? Primero, en Chachapoyas no hay hotel así de primer nivel. Hay buenos hotelitos, pero no así de nivel internacional. En Chiclayo ahora hay 1 o 2 hoteles, ¿no? Trujillo sí está bien, pero el Circuito del Norte requiere inversión. El sur, Choquequirao, ¿no? Choquequirao tenemos un plan
una pista mucho más accesible desde el Cusco, se podría llegar en 2 horas del Cusco, el teleférico, etcétera. Pero todo eso va a tomar tiempo. Machu Picchu está absolutamente claro que está controlado por un grupo de gente que cobra, ¿no? Porque no hay una facilidad pública para llegar a la ruina fácilmente. Hay todo un pleito con el tren, porque el tren no va a Santa Teresa, que es donde la gente vive. Todo eso lo tenemos que arreglar, ¿no? Y finalmente tenemos que arreglar el aeropuerto del Callao, que felizmente ya se está destrabando, y el del Cusco, que ya se destrabó. O sea, yo voy a ir al Cusco y me sentaré en un bulldozer a mover algo, porque yo creo que ya estamos listos, porque ya el papeleo se está terminando. Pero podríamos hacer mucho más en el Cusco también. Y hay un inmenso desorden, ¿no? Inmenso desorden. ¿Cómo es que se permite la construcción de un hotel de 6 pisos frente a la plaza, etcétera? Hay un inmenso desorden municipal, tenemos que poner orden, ¿no? Y aquí en Lima yo creo que podríamos hacer más también. Ayer en Pueblo Libre expliqué que queremos que esa zona sea una zona de museos, porque en realidad el Museo Nacional podría estar ahí. Hay un terrenazo disponible, claro que hay pugnas de quién cede el terreno, cuánto cuesta el terreno, etcétera, pero eso podría ser parte de un circuito aquí en Lima, en una zona que tiene gran potencial, sin tener que hacer toda una cosa a cierta distancia y con consecuencias ambientales un poco desconocidas, ¿no? Entonces, turismo, somos pequeñitos en turismo, 3,5 millones de turistas del exterior, de los cuales una buena parte vienen del norte de Chile, o sea, simplemente cruzan, ¿no? Y tenemos que traer turistas de todos lados. Chile tiene más turistas que nosotros, Colombia también, entonces es fundamental. Ayer partió el primer vuelo de China Eastern con arándanos a China. Va a haber de aquí a fin de año 6 vuelos. China Eastern tiene 650 aviones, es una de las aerolíneas más grandes del mundo, y lo que yo quiero es que vengan y inviertan en el Perú en traer turistas. O sea, primero vamos con los agroindustriales y después vamos a los turistas. O sea, esa es una tercera fuente de divisas. Y la cuarta, de la cual tenemos que ocuparnos, es servicios, aparte del turismo. Por ejemplo, parques industriales, ensamblajes industriales, los centros de comunicación, los call centers, etcétera. Todo eso se puede promover mucho más de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos infraestructura, tenemos divisas. Y luego tenemos crédito a la pequeña empresa, ¿no? Y ahí es donde el tema de la formalización es tan importante, porque si uno es informal no hay crédito, hay usura y son créditos a 10 días, ¿no? O me pagas o te mato, ¿no? Así es de sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que promover una revolución crediticia y tenemos las bases para ello, porque aquí casi se fundó la industria del microcrédito, pero necesitamos ampliar la base mucho, ¿no? El crédito formal en el Perú es más o menos 50%, equivale al 50% del PIB, es bajo, en Chile 100%, en Estados Unidos es 150%.
Entonces deberíamos llevar ese 50 a 80, 100%, y eso nos daría una fuente interna de crecimiento muy grande, ¿no? Muy grande, irrespectivo de si baja el cobre o sube el zinc o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va el camino. Ahora, para ayudar a formalizar, o sea, primero crecimiento, diría yo, bien distribuido, por ejemplo, en vivienda. No quiero explayarme, pero en vivienda promovida por el sector público, hecha por el sector privado, pero promovida por el sector público, no se ha hecho nada en varios años, ¿no? Y tenemos un déficit de vivienda de centenares de miles de casas dependiendo del ingreso de las personas. Entonces, en vivienda tenemos que promover un programa, y en las medidas que van a salir en estos días ya lo verán. Hay, yo creo, algunas propuestas bien interesantes ahí. Entonces, yo creo que como resultado de eso habrá formalización. Ahora, la formalización en el Perú es una definición muy fluida, ¿no? Se dice que el 71% del empleo es informal, pero al mismo tiempo sabemos que en el salud hay 10 millones de inscritos, y sabemos que en el CIS hay 16 millones de inscritos, y hay mucha gente que tiene RUC, que toma su crédito y luego se lo pasa a su empresa informal. O sea, esa cifra de 71 no es totalmente correcta, ¿no? Después se dice, bueno, si es 71, entonces solo 29% pagan impuestos. Mentira. Digamos, cada vez que se compra gasolina, cada vez que se compra una chela, una Coca-Cola, una Inca-Cola, se está pagando impuestos, porque el impuesto se cobra en la fábrica. Entonces, yo diría que es un panorama ni blanco ni negro, es como una especie de gris, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar eso. Eso es uno de nuestros grandes retos. Estamos trabajando en ello. Van a ver las medidas que van a salir. Ya están a punto de salir, están en mi escritorio y necesito ir a leer bien qué dicen, porque a mí no me gusta la legislación compleja. Y los abogados todos dicen, aquí hay que escribir la legislación de esta forma, ¿no? Yo dije, no, aquí hay que decir, por la mediante ley se suprime el SNIP, punto. Segundo artículo, ¿no? Se crea el Sistema Regional de Promoción de la Inversión, ¿no? Pero no logro llegar a un acuerdo con los abogados. Entonces estoy en eso. Pero yo creo que este tema que ustedes van a discutir aquí es un tema absolutamente central, ¿no? Es el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa viene primero, los ingresos o la formalización? Y yo creo que van de la mano, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande en el tema de ingresos bien distribuidos. Eso, muchas gracias.